Hola, bienvenido un día más al canal. En este vídeo te voy a contar los 3 motivos por los cuales el mercado cripto puede caer mucho más en las próximas horas. Por favor, quédate hasta el final porque el último motivo es muy importante y puede afectar gravemente a tu persona si realmente no tomas acciones necesarias. Después de uno de los peores inicios de año en los mercados financieros, e incluso sobre todo en el mercado cripto, estamos viendo unos días de bastante recuperación. Por ejemplo, Ethereum ha recuperado un 30% desde mínimos, Bitcoin ha recuperado en los últimos 10 días un 10, un 15%, y ya hay gente que está empezando a decir, oye, el mercado bajista ha terminado, es momento de volver a empezar a comprar. Aquí te vamos a explicar los 3 motivos por los que probablemente este mercado bajista no haya acabado y puede ser un muy mal momento para volver a comprar. El primero de los motivos es la subida de los tipos de interés. El próximo 27 o 28 de julio va a haber otra subida de tipos de interés. Y sí que es verdad que hay una previsión de una subida de 75 puntos porcentuales, que ya es muy alta de por sí, pero hay dos causas que van a hacer que probablemente esta subida sea mucho más alta de lo esperada y podamos incluso llegar a los 100 puntos, cosa que no se ha visto desde los años 80. La primera causa es que los datos de inflación fueron muy altos, fueron la semana pasada, el día 13 de julio, y fueron más altos de lo esperado. Esto es muy malo para el mercado y nos está diciendo que realmente las anteriores medidas no están funcionando. Y el segundo es que los datos de paro de Estados Unidos son muy buenos, es decir, hay muy poco paro. ¿Qué significa? Que si realmente hay muy poco paro, es decir, la economía va bien, está muy expansiva y hay muchísima inflación, el Banco Central tiene muchísimas más armas y más opciones para realmente subir aún más los tipos de interés de forma mucho más agresiva para realmente poder contraer ya de una vez por todas esa economía y que los datos de inflación en los próximos meses realmente empiecen a mejorar. Si nos ponemos en una situación donde los bancos centrales de Estados Unidos suben los tipos de interés 100 puntos, esta subida va a ser muy negativa para la bolsa, para criptomonedas, y realmente esto va a hacer que los mercados financieros, que en estos últimos días están rebotando bastante, puedan volver a bajar, porque además hay gente que ya está empezando a tomar beneficios y esta suma de elementos realmente puede hacer que otra vez el mercado vuelva a mínimos o incluso supere los mínimos de hace unas semanas. El segundo motivo es la liberación de más de 150.000 bitcoins, que a día de hoy es una barbaridad, del exchange Mt. Gox. Seguramente este exchange no suena de nada, porque realmente este exchange ya no funciona desde hace muchísimos años, pero la gente que lleváis más tiempo en el mercado, 2012, 2013, 2014, que seguramente de los que estéis viendo el vídeo no hay prácticamente ninguno, este exchange era el más importante, incluso más que a día de hoy Binance o Coinbase, a nivel de volumen de transacciones en el año 2014. Pese a ser el exchange más grande, sufrió un hackeo masivo y perdió más de 750.000 bitcoins, que prácticamente creo que es un 5% del total de los bitcoins que hay en circulación. Este hackeo fue muy grande, teniendo en cuenta que en 2014 el mercado cripto estaba empezando y los niveles de seguridad que hay a día de hoy, que hay en Coinbase, que hay en Binance, que hay en los grandes exchanges, aún no estaban en uso en esos momentos en estos exchanges, y por eso permitió este gran hackeo, que realmente fue una gran barbaridad. Entonces, finalmente, de este hackeo que hubo en 2014, se han podido recuperar 150.000 bitcoins, que realmente del total que hubo de hackeo no es demasiado, es una pequeña cantidad, un 20, un 25% de la cantidad total que se perdieron, pero tened en cuenta que estas personas que poseían ese bitcoin a precio de 2014 han tenido una gran revalorización. Han ganado muchísimo dinero. Entonces, lo más probable es que personas que han tenido esa criptomoneda, ese bitcoin, holdeando o teniéndolo 8 años, porque estamos hablando de 2014, de forma involuntaria, porque realmente no han podido retirar ese dinero del exchange, ahora, cuando reciban ese dinero con una gran ganancia, lo más probable, o lo que va a hacer la mayoría de esas personas, es vender ese bitcoin. Y ahora mismo nos encontramos en un punto donde hay poco volumen, poca actividad y poca gente comprando este bitcoin. Si de repente hay una cantidad vendedora, muchísima presión vendedora de gente que quiere vender este bitcoin, lo más probable es que el precio de estos bitcoins bajen muchísimo, porque al final la subida o la bajada del precio no deja de ser la gente que quiere comprar a un precio respecto a la gente que quiere vender a un precio. Si muy poca gente a día de hoy, porque estamos en un mercado bajista, quiere comprar bitcoins y todos estos bitcoins, estos 150.000 o una gran parte de ellos se quieren vender, lo más probable es que esto empuje el precio a la baja y pueda llegar a que haya una bajada brutal en todo el mercado. Tened en cuenta
que es algo sin precedentes y que nunca ha ocurrido, que de repente se libere una cantidad tan grande de bitcoins. Por cierto, aprovecho para decir que por favor os suscribáis a este canal, deis like y hagáis algún tipo de comentario un poco en lo que opináis, porque sí que es verdad que es algo que no os cuesta demasiado y que os vamos a dar respuesta, y nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. También os dejamos aquí nuestras redes sociales para que os podáis ir inscribiendo, siguiéndonos, etc. Os recomendamos que estéis atentos porque empezaremos a realizar sorteos y vamos a hacer bastante actividad con nuestra comunidad. Finalmente, ahora sí os cuento el último motivo y el más importante por el que el mercado cripto, si sucediese esto, tendría unas consecuencias catastróficas. Y no es otro que la posible quiebra de Coinbase. Sí, Coinbase, el exchange junto a Binance más grande del mercado. Seguramente tú mismo lo estás utilizando, seguramente tú mismo tienes dinero ahí dentro. Te comentamos que es posible o incluso probable que este exchange entre en quiebra. No estamos diciendo que mañana vaya a quebrar ni que con el 100% de probabilidad vaya a quebrar, pero sí que es verdad que se han juntado un conjunto de posibilidades, un conjunto de causas que hace que esa probabilidad sea bastante más alta de lo habitual. Tened en cuenta que un exchange como Binance o como Coinbase, la posibilidad de quiebra teóricamente por el volumen que están manejando tiene que ser muy baja, pero hay ciertos indicios que nos hacen entrever que esta posibilidad, que debe estar entre el 1 y el 2%, realmente que tenga que ser muy baja, a día de hoy sea relativamente alta. Relativamente alta, no hablamos de un 80 o de un 90%, pero a lo mejor hay una probabilidad de un 30 o de un 40% de que este exchange pueda entrar en quiebra. Sí que es verdad que parece muy improbable, que la gente cree que es imposible, por tener en cuenta que en la historia peores cosas se han visto a nivel financiero. Ha habido quiebras de bancos como Lehman Brothers y ha habido cosas muy peores. Y el mercado cripto a día de hoy es un mercado muy pequeño, muy nuevo, y este tipo de cosas pueden suceder y pueden ser relativamente probables. Si analizamos un poquito más los sucesos que han pasado en estos últimos meses o incluso semanas, en primer lugar, cuando el mercado cripto empezó a tener un gran auge, Coinbase tuvo una gran subida de capitalización, tuvo una gran subida en valor de activos y realmente hizo un gasto muy alto en publicidad y en otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que se promocionó en la Super Bowl, uno de los mayores espectáculos deportivos, por no decir el primero, y tuvo un gran desembolso de dinero. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, con un mercado bajista, los ingresos han disminuido muchísimo y ya informaron hace pocas semanas que van a despedir a un 20 a un 30% de los trabajadores de Coinbase. Además, si sois usuarios activos en el exchange, veréis que han quitado algunas de las funcionalidades, como por ejemplo el Exchange Pro, o sea, la parte Pro dentro de Coinbase, que servía para las personas más expertas, que hacen análisis técnico, que hacen más compras, más ventas, y donde realmente, yo mismo lo utilizaba, tenían unas comisiones muy atractivas. Esto lo han cerrado y a día de hoy ya no es útil. Además, hace nada, 2-3 días han parado su programa de afiliados. Que realmente paren su programa de afiliados es algo bastante grave, porque significa que todas aquellas personas que han confiado en Coinbase, que son influencers, que han compartido Coinbase con su audiencia y que realmente Coinbase tiene una deuda con ellos, porque por traer a 100 personas, a 1000 personas, a las que sea, Coinbase semanalmente les tiene que pagar a estas personas un porcentaje de lo que Coinbase factura de estos clientes. Pues Coinbase ha decidido unilateralmente parar el programa de afiliados. Obviamente, para hacer algo así tienes que estar en graves problemas, no lo haces a la ligera y ellos mismos lo han dicho, y además hará que todas aquellas personas que promocionaban Coinbase ya dejen de hacerlo. Entonces podemos entrar en un efecto cascada donde el mercado y la gente desaparezca y se vaya de Coinbase. Y dentro de Coinbase hay una cosa que realmente poca gente lo ha comentado, pero Coinbase es una empresa regulada en bolsa. ¿Qué significa? Que todos aquellos activos que Coinbase tiene, que Coinbase custodia, es decir, vuestro dinero, son activos de Coinbase. ¿Qué pasa? Que cuando el mercado es alcista, esos activos, ese Bitcoin que vale 30.000 y a día de hoy ha pasado a valer 50.000, esa plusvalua, esa diferencia, Coinbase se la atribuye como aumento de esos activos. ¿Qué pasa por el contrario? Si el mercado es bajista, desde su último análisis o desde su último reporte de activos, Coinbase reportará que han bajado muchísimo todos sus activos. Además, muchísima gente se está yendo de Coinbase y esto hace un efecto cascada. Este efecto cascada puede ser que realmente Coinbase esté en quiebra técnica y tenga que parar todas sus operaciones. Entonces es algo que tenéis que tener en cuenta
y que bueno, tenéis que analizar si debéis conservar vuestros activos en Coinbase o no debéis hacerlo. Yo ya he tomado mi propia decisión y bueno, vosotros tenéis que hacer lo que queráis. A partir de aquí es importante que analicéis estos tres motivos: la posible quiebra de Coinbase, el aumento de tipos de interés y la liberación que habrá en las próximas semanas de 150.000 bitcoins, y tengáis en cuenta estos tres factores porque probablemente vayan a desencadenar un mercado bajista o otra corrección. Al final tened en cuenta que nadie sabe la predicción, que no sabemos lo que va a pasar, pero hay que estar atento a las posibles causas que puedan hacer que el precio vaya para arriba o para abajo. Esto es todo por hoy, un saludo.